3, 6, 7, 0.645. La interpretación, entonces, ¿cómo era la interpretación? El intervalo de confianza contiene el verdadero beta con 95% de probabilidad. Entonces, el intervalo de confianza es aleatorio. Uno podría decir eso, ¿no? Un intervalo de confianza. Ahí estamos mezclando algo fijo con algo aleatorio. El verdadero beta, que es este de acá, esta es la fórmula de intervalo. Este verdadero beta es fijo, es un número fijo, simplemente no lo conocemos, no es aleatorio. Entonces, ¿cómo puede ser que el intervalo lo contenga solo una parte y no siempre? Porque lo que es aleatorio es el intervalo. El intervalo en una muestra puede caer por así, si este es el verdadero valor. El intervalo puede incluirlo por acá, otra vez puede quedar así, otra vez el intervalo puede quedar afuera. Lo que se mueve es el intervalo porque depende de números que son aleatorios. Este número es aleatorio, tú hiciste tu encuesta y te da un número, haces otra encuesta y te da otro número. Entonces, el intervalo es aleatorio, se mueve, pero el 95% de las veces va a abarcar el verdadero beta. En ese sentido, esa es la interpretación. Si uno dice, una mala interpretación que es, por algún motivo súper popular afuera, es que el verdadero parámetro cae dentro del intervalo con 95% de probabilidad. Y eso es inexacto, ¿no? Es inexacto porque como que te da la impresión de que el beta es aleatorio y el intervalo es fijo, y que el beta puede caer con 95% de probabilidad, pero no es eso, el intervalo es el que es aleatorio. Y con 95% es como una red, ¿no? Que con 95% de probabilidad agarra este pez, que está en un lugar fijo. Pregunta. Vamos a hacer, si hacemos un intervalo de confianza al 90%, al 90%, cambiémoslo un segundo, comparemos esto. ¿Qué es lo que debería cambiar en esta fórmula? Si ahora quiero hacer al 90, ¿no? El valor crítico cambia y al 90 sería 64. Yo les voy a dar ese número, con lo que implica que esto va a ser más pequeño, ¿no? Entonces va a ser más angosto. En un segundito, ¿ya? Para no ir, voy a darle ese número. Eso de la confianza. Acá tengo un calculador de valores críticos y yo quiero que afuera sea 0.0, ahora 0.1, ¿no? Si es al 90%, las fuerzas tienen que 1.64, no me he equivocado, todavía me acuerdo cosas. Y acá vamos a hacer esto, 1.64. Y en ese caso el intervalo va a ser más ancho, ¿no? Más angosto, perdón. 4, 5, 4 y acá 6, 2, 8. Este intervalo, si comparan con el anterior, es más pequeño. ¿Por qué cuando el nivel de confianza cae, esto se hace más pequeño? Explique esa intuición, eso podría ser una pregunta. Estamos haciendo al mismo tiempo práctica. ¿Por qué el intervalo se vuelve más pequeño con el nivel de confianza más alto? Porque hay mayor margen de error. Mayor margen de error, ¿no? El intervalo es más pequeño, es como una red más pequeña. La probabilidad que se te escape ese pez es
más grande. Con menos probabilidad incluye, antes era 95, ahora solo es 90, incluye el verdadero beta, captura el verdadero. Es por eso. Perfecto. Esa es la cuestión. Entonces, a ver, vamos a hacer pruebas de hipótesis. Ya, entonces, ¿qué hemos practicado? Bueno, vamos casi cerrando. Hemos practicado cómo hacer pruebas de hipótesis de significancia individual. Entonces vimos el beta, esto ya lo hemos hecho en la sesión pasada, ¿no? Calculamos el estadístico T. El estadístico T, que en este caso sería, si la hipótesis nula es que el verdadero beta es 0, sería el beta estimado menos 0 entre error estándar. Entonces pregunta, ¿cómo calcularíamos el estadístico si es que queremos hacer otra prueba? ¿Cómo haríamos en ese caso? Me voy a robar un borrador y no lo voy a devolver. Hasta el final del semestre. A la hipótesis no. Borrador, si tienes uno. A la hipótesis no. Borrador, gracias. Tranquilo, Franco. Entonces, hagamos un par de ejercicios más. Acá está como, estos son notas de clase, estos slides, ¿ya? Entonces están como bien, lo pueden seguir ahí. Yo lo estoy yendo directo a la práctica porque como que nos acordamos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si me dicen prueba la hipótesis de que el verdadero beta de la educación es igual a 1? Entonces la hipótesis nula cambia, ¿no? Ya no es que es igual a 0, sino que es igual a 1. Que a veces eso interesa en el contexto si uno está estimando funciones de producción y quieres ver si es que, por ejemplo, hay un retorno constante a escala a un factor. Acá sería un retorno constante a la educación. Entonces podría ser interesante que eso fuera 1. La cuestión es cómo construimos el estadístico T ahora. Sería el estimado, el beta gorro estimado, menos el beta hipotetizado dividido entre el error estándar del beta gorro estimado, que en este caso sería 0.541 menos 1 entre 0.0533. Esta cosa me da 541, ¿no? Suma esto entre el punto 0.533, no, sí está, me da menos 8.6. ¿Esto cae en zona de rechazo o no? Verificamos. Si n es grande, comparamos contra la normal estándar, ¿no? Si n es grande contra la normal estándar. Escogemos primero un nivel de significancia, por ejemplo el 5% es el típico, que es menos 1.96, 1.96, esto sería nivel de alfa, menos 1.96. Alfa igual 5%, ¿no? El alfa es para no escribir tanto, es el nivel de significancia, ¿no? Es el área de las colas, es la probabilidad de observar un estadístico T tan extremo o más extremo que el coeficiente real está en las es igual a- colas. Normalmente Si es que es la igual a 0. verdadera hipótesis si es que la hipótesis fuera verdadera. Eso debería ocurrir solo el 5% de las veces. Y me va a ser mi benchmark de que algo anda mal con la hipótesis. En este caso me da menos 8.6, con lo cual estamos bien acá, ¿no? Súper clarito en zona de rechazo. No es 1. Entonces rechazamos la hipótesis de que sea igual a 1. Distinto de 1. Si ustedes ven el intervalo de confianza, era de 0.4 a 0.6 más o menos. Entonces el intervalo de confianza estaba muy lejos del 0 y del 1. Entonces, claramente íbamos a rechazar. Hay una relación entre el intervalo de confianza y la prueba de hipótesis. Si no lo incluye el intervalo de confianza, el 95%, al valor que estamos hipotetizando, se va a rechazar la prueba. Se va a rechazar, ¿no?
Entonces acá rechazamos, ¿no? Claro. Esta es zona de rechazo y esta es zona de no rechazo. Entonces, hemos visto cómo hacer pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, Solo queda ver lo último, que son hipótesis múltiples. Eso lo vimos también, una hipótesis múltiple. Si tenemos una regresión contra dos variables, educación y experiencia, podría testear la hipótesis nula de que ambos son iguales a 0. Entonces, acá lo practicamos esto un poco. En hipótesis múltiples, que es cuando hay varias hipótesis, acá hay dos, ¿no? Múltiples, es importante plantear la nula y la alternativa. ¿Ya? Acá se vuelve un poquito más complejo. En este caso la alternativa es simplemente que el beta es diferente de 1, súper fácil, ¿no? Es la negación de eso. Si la hipótesis nula es que es igual a 1, la negación es que no es igual a 1. Súper fácil. La complicación que quiero recordar, que lo hemos visto, es que acá tenemos dos hipótesis en conjunto y la hipótesis nula se plantea con un i, que esta y esta son iguales a 0 al mismo tiempo. Sí, la negación entonces sería que o esta no se cumple, o esta no se cumple, o ambas no se cumplen, ¿no? La negación de P y Q es no P o no Q. Ese es entonces, tengan cuidado en plantear esto porque de ahí se va a interpretar. ¿Qué pasa si rechazas? Dame un segundito. Cuando yo rechazo, si yo rechazo esto que ocurre acá, y acá se plantea la hipótesis nula en el R, el estadístico F sale 35 y el valor crítico es como 8, con lo cual el valor P sale 0.0 muy chiquito, 0.0002, es un valor P muy chiquito, rechazo la nula. La siguiente que se pregunta sí o sí es, interprete. La interpretación sería, yo rechazo la hipótesis nula, entonces acepto que o el coeficiente de la educación o el coeficiente de la experiencia o ambos son diferentes de 0. Esa es es más compleja la interpretación de una hipótesis múltiple. Es decir, alguien preguntaba. ¿En qué caso se utiliza la hipótesis múltiple como para ahorrar el tiempo, por decirlo así? Ya, esa es una muy buena pregunta. Veamos acá. Ya, es una súper buena pregunta. ¿Cómo lo hacemos? No queda más que ilustrarla de esta forma, ¿ya? Miren. Súper. Vamos a hacer esta, ¿ya? Vamos. Y vamos a borrar la. Corremos este pequeño. Acá tengo una regresión múltiple en el cual se explica que debe ser el salario otra vez, ¿no? El logaritmo del salario es la variable dependiente y las explicativas son la educación, experiencia y efímero, ¿no? Entonces, sería mejor otro ejemplo, pero ya lo vamos a hacer en este contexto. Entonces, tú podrías decir, ¿no? Yo puedo testear individualmente, ¿ya? Si este es significativo o no, acá ven que es altamente significativa, el valor P es súper pequeño. Sí. La experiencia también, las tres se rechaza la nula clarito, los tres son diferentes de 0. La pregunta, el punto es el siguiente, es un poco sutil ya, pero el alfa que escogimos es 5%, por ejemplo, lo que significa que tú haces un test único. La probabilidad de que rechaces siendo la nula verdadera es 5%. De que digas esto no es 0, cuando en verdad es 0 es 5%. Pero eso solo funciona si haces el test una vez. Si estás haciendo el test 1, 2, acá hay 3 tests separados, esa probabilidad cambia. Entonces, si yo quiero saber si los 3 son diferentes de 0, tengo que hacer una hipótesis múltiple. No es lo mismo hacer una hipótesis múltiple de significancia de los 3 que ir individualmente. No es lo mismo. Va a cambiar el margen, el alfa sin querer.
Si queremos mantener el alfa en 5%, yo tengo que hacer la múltipla. ¿Ya? Pero en ese caso usamos. Sí, pues, considerando que los tres sean cero. Sí. Entonces, esta prueba por defecto está en el output del R. ¿Ya? Entonces voy a practicar un poco más en detalle entonces el viernes a las 4, pero acá les voy adelantando. El output del R me da la prueba de significancia conjunta de los 3 betas, sin incluir el intercepto, sin beta 0, por supuesto, de los 3 betas, de que sean 0. Esa cosa está acá, se llama estadístico F, 94.75. Y esto en una muestra grande se compara contra un H cuadrado con 3 grados de libertad porque hay 3 restricciones, ¿no? Son 3 igualdades en la nula. El valor P de esa prueba es el valor P de esa prueba es bajísimo, 0.00 otra vez, con lo cual se rechaza la nula de no significancia conjunta a cualquier nivel razonable, al 1%. Son altamente significativas de manera individual y de manera conjunta. En este caso entonces no es muy interesante, ¿no? Ya eran significativos al ojo individualmente, ¿por qué iba a cambiar esto? Entonces déjenme decirles una cosa. El gran valor de esta prueba, aparte de mantener constante la tasa de error alfa, es el siguiente. Si nosotros tenemos mucha multicolinealidad, imagínense que en este caso no ocurre, que Educ, Expert y Female fueran muy correlacionadas. Cuando hay mucha correlación, la fórmula del error estándar de esas variables cambia. Este es de econometría 1. Esta es la varianza de los betas, depende de la varianza del error, depende de qué tanta varianza tiene tu X y depende del R cuadrado, de la regresión entre los X. Si los X están muy correlacionados, si hay mucha multicolinealidad, pero no perfecta, multicolinealidad alta, esta cosa va a estar cercano a 1, con lo cual esto se va a ir para arriba. Si esto se hace muy grande, el error estándar es la raíz cuadrada de esto, ¿no? El error estándar va a ser muy grande. ¿Y qué pasa si el error estándar es muy grande? El estadístico T se hace pequeño. La probabilidad de rechazar cambia, baja. ¿Ya? La probabilidad de rechazar baja. Aunque la nula sea cierta. Después, que no sea cierta. Aunque la deberíamos rechazar, pero no se rechaza porque simplemente la data está muy multicolineal. ¿Ya? Muy multicolineal. Volviendo acá a esto. Si es que, digamos, experiencia y educación tuvieran una altísima correlación, recuerden la interpretación del beta de Educ. El beta de Educ es cuánto varía el salario si yo varío la educación manteniendo constante la experiencia y female, manteniendo constante las otras X. Si es que Educ y Expert están muy correlacionadas, queda muy poca variación de educación manteniendo constante experiencia. Porque la gente que tiene mucha experiencia tiene mucha educación, está muy correlacionada. Entonces, si yo mantengo constante experiencia, Educ casi no varía, y puede que salga esto no significativo, aunque de verdad fueran significativas. Aunque de verdad tengan poder explicativo, ahí las pruebas estadísticas individuales fallan cuando hay multicolinealidad. Cuando hay multicolinealidad, entonces nuevamente, colinealidad alta, las pruebas estadísticas individuales tienden a fallar, porque no hay mucha variación independiente. En ese caso, lo que te va a salvar es una prueba conjunta. La prueba conjunta no le importa. Dice, se moverán separados en conjunto, no importa. Yo las testeo en conjunto como bloque. Entonces podría darse el caso de que acá no hubiera ninguna estrellita, valor P muy alto, que ninguna fuera significativa individualmente y que el F te dé muy significativo. Cuando tenemos un escenario de ese tipo, lo que quiere decir es que las X son muy colineales y que las pruebas individuales están fallando. Sin embargo, yo tengo evidencia para decir que al menos una de esas X es explicativa.
¿ok? A ver. Acá debería haber una data. Sí, hay una data. Estoy tratando de acordar, hay una data con colineal en los ejemplos de Woodridge. Lo voy a preparar para el viernes, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio donde va a pasar exactamente eso. Les adelanto ahora nada más para que no esté totalmente nuevo. Voy a hacer un ejercicio entonces para el viernes en el que tenemos que las pruebas individuales dan que no hay significancia, pero la prueba conjunta da que sí hay significancia. Y la razón de eso vamos a mostrar que se debe a la colinealidad. Si hay mucha colinealidad entre las X, que es una característica de la data, va a haber un problema. Voy a hacerles un ejemplo más completo entonces para el viernes. Por ahora solo mencionarlo brevemente. Nada. Lo último que se puede hacer son pruebas. Esta es una prueba individual, pero que involucra múltiples parámetros. Por ejemplo, yo quisiera ver si es que la suma de estos coeficientes es igual a 1. Que eso se usa mucho en teoría de la producción, para ver si es que el capital y el trabajo en conjunto tienen economías de escala constantes. Esta es una hipótesis simple porque solo hay una igualdad, pero involucra dos betas. Entonces, no importa, igual se puede hacer. Lo importante es saber acá no va a ser el detalle de cómo se hace, sino la interpretación final. La interpretación final es la siguiente. El estadístico F se compara con un valor crítico. Si estamos a la derecha del valor crítico, se rechaza. En este caso, el valor P es bajísimo otra vez, con lo cual rechazamos fuertemente. Si rechazas esto, es muy fácil. Cuando es una hipótesis individual, es muy fácil la alternativa. Simplemente es la negación. Entonces, en este caso, yo rechazo que sean iguales a 1, van a ser diferentes a 1. Nada, solo quería entonces ver en este pequeño, que los agarré cansados ya, ¿no? Después de esta cuestión del control, mencionar que hay tres cosas, ¿no? En estos slides de inferencia, ¿qué contienen? Tienen intervalos de confianza, contienen también pruebas de hipótesis, y dentro de pruebas de hipótesis hay varias. La simple T, que es individual. Después tenemos la F, que es conjunta de múltiples, ¿no? Y ahí, ojo a prestar atención a la hipótesis alternativa. Y finalmente, hipótesis lineales, en las que podemos tener para una sola hipótesis múltiples betas involucrados. Nuevamente, lo único que importa acá es la interpretación del resultado final. F, este es el test F, y el valor P me indica que se rechaza la nula. Si se rechaza la nula, yo digo, acepto que esta suma no es 1, que no es 1. Entonces, ese es el contenido de todos estos slides de inferencia. ¿Ya? Y nada. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, algo. La parte de inferencia puede ser conceptualmente compleja, ¿ya? Pero la parte práctica es sencillísima, ¿no? El estadístico T divides uno entre otro y ya está. Hay que acordarse la zona de rechazo, de no rechazo. Miren eso, ¿eh? Entonces el viernes nos vemos a las 4 de manera online. Voy a hacer algunos ejercicios de práctica para la solemne, ¿ok? Profe, ¿Sí? ¿Sí? no se debería hacer Dime. antes de hacer una matriz de covarianza o de correlación. Ajá. Sí, Para hay... como filtrar un poco las variables, no sé. ¿A qué te refieres? Que ahí Gracias, así que con eso terminamos por hoy. Sí, como que ahí se correlacionan todos con todo y se hace una matriz. sí. El F, como ve, el F dice, se preocupa, ¿no? Dice, tal vez pasa lo siguiente, ¿no? Cuando... Es como que uno elimina las que sean altamente correlacionadas. Sí, mira.